Y quiero dar inicio con la siguiente frase: Jesús es totalmente cercano a nosotros y Él conoce cada una de nuestras diferentes realidades. Nadie está fuera de su corazón. Él conoce por la situación que estás pasando. Él conoce por la situación que estás experimentando. Él conoce de pronto por la soledad que estás viviendo, por el miedo, por la frustración. También conoce, por supuesto, tus alegrías, conoce tus victorias. Él conoce absolutamente todo. Déjame decirte, todo de cada uno de nosotros. Él no está ajeno a que nos pase algo y Él no esté enterado. Él siempre está pendiente de cada una de nuestras diferentes situaciones. Y el día de hoy vamos a desarrollar la enseñanza del libro de Marcos y vamos a estudiar del capítulo 5 y también del capítulo 4 del libro de Marcos. Dos historias que son paralelas, pero vamos a ver qué pasó con cierto personaje de la Biblia. Y como hemos venido desarrollando esta enseñanza de Jesus Meet, ¿cuál fue el encuentro que este personaje tuvo con Jesús? Y por medio de ese encuentro que él tuvo con Jesús, ¿cómo cambió su vida? Y cómo también ese encuentro con Jesús no solamente cambió su vida, sino cambió su familia y cambió la vida de una cantidad de personas que no sabemos a cuántas llegó, pero que le cambió la vida. Quiero que me acompañes. Vamos a leer del libro de Marcos, capítulo 5, del verso 1 al 20. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros. Escúchame bien, de entre los sepulcros salió este amigo, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no le enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Verso 13. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Verso 20. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Todos, absolutamente todos, desde el momento en que nacemos nos dan una palmadita, ¡pin!, para que respiremos, y ahí comienza nuestra vida. Ahí comienzan nuestras diferentes situaciones a las que nos vamos a enfrentar. Desde bebecito nos vamos a enfrentar que si nos dan el tetero,
muy líquido, entonces nos podemos ahogar, y más grandecitos empezamos a crecer, entonces que no le meta el dedo al interruptor porque si no se electrocuta y sus papás entonces se van a pegar del techo, y así sucesivamente. A medida que vamos creciendo y que vamos desarrollando nuestra vida, nos vamos a ver enfrentados a diferentes situaciones en nuestra vida. De la misma manera que este hombre se vio enfrentado, este gadareno, que seguramente tú has escuchado o has leído en las escrituras, este pasaje que yo te conté, se enfrentó a una situación muy complicada de su vida. No sabemos porque la escritura no nos dice si él tenía o no familia, si él posiblemente era casado o no era casado, era un hombre feliz o era un hombre triste, tenía un negocio, tenía una empresa, tenía un trabajo, no nos cuenta. Lo que sí nos describe es que era un hombre que estaba endemoniado, y que por estar endemoniado él vivía alejado de las demás personas, porque seguramente él no se sentía que era digno de estar compartiendo con los demás, porque estaba atravesando por un momento difícil. No nos cuenta si este hombre estaba desesperado y esa desesperación lo llevó a llevar su vida a otro lugar. Y eso nos demuestra que tú y yo también podemos estar pasando por situaciones, probablemente no como la de él, no como le describe la escritura, endemoniado, pero sí hemos pasado por situaciones difíciles. Hemos pasado por tristeza, por angustia, por desesperanza, hemos sentido miedo, hemos sentido soledad, y eso nos ha llevado a nosotros a apartarnos de alguna manera en un sepulcro, y ese sepulcro puede ser nuestra propia vida, porque no queremos reflejar, porque no queremos exponernos, porque no queremos dar a conocer lo que nosotros estamos viviendo, sintiendo o experimentando, porque estamos posiblemente pasando por algo que nosotros sabemos que es pecado y que lo conocemos como pecado, pero no queremos que la gente conozca nuestra realidad. Y de la misma manera que este hombre sufría, lloraba, se cortaba con piedras, daba gritos, tú y yo hemos pasado por esos momentos de vida, esos momentos que tú dices, de esos problemas que te has enfrentado, yo esta no la voy a lograr, esta situación por la que yo estoy pasando, yo creo que no voy a pasar al otro lado, yo creo que mejor me quedo en este sepulcro, en esta soledad que estoy sintiendo, en este miedo, en esta oscuridad que estoy viviendo, a causa posiblemente de mi pecado o de una decisión equivocada y contraria que he tenido. Todos, déjame decirte que todos hemos pasado por ese tipo de situaciones. Mejor aún, vamos a continuar pasando, viviendo y experimentando ese tipo de situaciones. Pero este hombre más adelante tiene un encuentro con Jesús, y en el verso 6 dice que este hombre ve a Jesús. En Marcos capítulo 5 verso 6 dice que este hombre ve a Jesús, pero Jesús de alguna manera nunca había visto a este hombre, pero ya estaba en el corazón de Jesús. Dice Marcos 5:6 que él lo vio, ya lo tenía visto, pero Jesús no tenía ni idea en ese momento de quién era él físicamente, pero seguramente ya lo tenía en su corazón, ya lo tenía en su cabeza. Y lo increíble de esta situación es que Jesús pasa a un lugar, Jesús pasa a una región, porque él sale de Galilea, de Capernaum, más adelante te lo voy a decir, y va al lado, a región hostil, donde mayormente viven romanos y griegos. Y él va allá a tener ese encuentro con Jesús, porque ya tenía algo en el corazón. Ya había algo que Dios le había puesto al corazón de Jesús para poderse encontrar con este hombre. Más atrás en Marcos capítulo 1 verso 35 dice que Jesús se levanta muy de madrugada, sale del lugar donde estaba y se aparta a orar, a pasar un tiempo a solas con su Padre, un lugar donde no había absolutamente nada de ruido, silencio total. Era la madrugada. Y recuerda que dice la escritura que este hombre, el endemoniado gadareno, daba gritos de dolor, de tristeza, de angustia. De la misma manera que tú posiblemente has dado esos gritos, así sean interiores. Este hombre daba gritos en un sepulcro,
Pienso yo me meto dentro de las historias y yo les he dicho a ustedes que a mí me gusta también imaginarme, porque eso también nos permite la escritura. Yo creo que en ese momento en que Jesús se aparta, en ese Marcos capítulo 1 verso 35, en silencio en la madrugada, sin nada que le impidiera escuchar, Él empezó a escuchar los gritos, la necesidad, el dolor, la angustia de ese hombre, porque se sentía apartado, porque se sentía señalado, porque se sentía juzgado, porque si te hacen en la cuenta en la escritura, habla de muchas veces que él era un hombre endemoniado, de la misma manera que a nosotros nos han dicho, o que nosotros le hemos dicho a alguien: tú eres el mentiroso, tú eres el engañador, el borracho, el adúltero, el fornicario, el drogadicto, el bueno para nada. Y eso nos hace a nosotros alejarnos, eso nos hace a nosotros apartarnos. Pero Jesús, en su tiempo de oración, empieza a escuchar la necesidad de este hombre, empieza a escuchar los clamores, los gritos que este hombre empieza a sentir de dolor. Y en ese momento es cuando Jesús siente ese amor, siente esa necesidad, siente esa pasión por este personaje. Dice: hoy es el día, hoy es el día, hoy es en el momento en que yo tengo que ir a tener un encuentro con este hombre. Es hoy, es ya, es ahora. No es en un mes, no es en 2 meses, no es esperemos que pase la Pascua, no es esperemos que pase una cantidad de cosas. No, Jesús quería tener un encuentro ya, en bombas, rapidito con él. Jesús ha escuchado tus oraciones, ha visto tu necesidad y quiere tener un encuentro contigo. De la misma manera que él sintió la aflicción y el dolor de este hombre, yo quiero decirte en esta mañana que él siempre está atento a cualquiera que sea tu necesidad. Cualquiera que sea tu necesidad, a la cual tú crees que no vas a poder pasar al otro lado, Él va a estar contigo para ayudarte a pasar al otro lado. Él está atento de día, de tarde, de noche. Si tú oras en la mañana, en la tarde, en el bus, corriendo, caminando, en el baño, bañándote, haciendo pipí, haciendo el 2 también, lo que sea, Él te escucha. Él no es ajeno a ninguna de tus necesidades. Él está listo para levantarse y decir: hoy necesito tener un encuentro con Él. Hoy tengo un encuentro con ella. He escuchado su necesidad. Aquí estoy para ayudarlo. Aquí estoy para ayudarla. Aquí estoy para respaldarlo. Aquí estoy para colocar mi hombro y para que él o ella descargue todo su dolor, toda su tristeza, para que yo entre y reine en su vida, reine en su corazón y reine en su familia. Marcos capítulo 5 verso 7 dice: y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Cuando el diablo, cuando el enemigo cree que tiene algo ya cautivo de tu vida, él no quiere que tú pases al otro lado tan fácilmente. Él quiere poner oposición. En el momento en que tú decides: Señor, en el momento que tú voluntariamente, entendiéndolo en tu cabeza y creyéndolo en tu corazón, dices: Señor, yo te confieso como Señor y Salvador de mi vida. En ese momento el diablo dice: uy, hermano, ¿cómo así si usted es de mi propiedad? ¿Cómo así si usted ya lo tengo aquí gobernado y dominado y usted hace lo que yo le ordeno? Pero en ese momento, cuando tú y yo tomamos la decisión de dejar de lado ciertas conductas, actitudes y pecado, a él no le va a gustar. En lo más mínimo y en lo más poquito, él va a querer que tú salgas adelante. Él no te quiere soltar sin dar pelea. No sé si te ha pesado. No sé si tú has dicho: Señor, ahora sí voy para adelante, para las que sea contigo. Mejor dicho, tú y yo, llaves. Tú y yo, compadres, tú y yo, parceros. Y en ese momento se empiezan a levantar situaciones, complicaciones, como que se te empiezan a cerrar puertas, como que empiezan a haber obstáculos. Y tú dices: pero si yo tomé la decisión correcta de dejar el alcohol o dejar lo que sea,
¿Por qué si estoy tomando esta decisión de caminar con Cristo, de caminar con Él, de tener un encuentro permanente con Él todos los días de mi vida, por qué me está pasando lo que me está pasando? Marcos capítulo 5 verso 9 nos dice: ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. ¿Sabes que Jesús, por supuesto, no le pregunta el nombre porque Él no supiera quién era? Él ya sabía desde Marcos capítulo 1 verso 35 quién era este hombre y qué era lo que quería hacer con este hombre. Él quería tener un encuentro con este hombre. Pero este hombre no sabía ni quién era él. Él no tenía una identidad. Si te das cuenta, dice que tenía muchos demonios porque dijo que yo me llamo Legión, y normalmente la legión era compuesta por 6,000 soldados romanos. Él no sabía quién era. Él no sabía dónde estaba parado, él no sabía si tenía o no familia, si era un hombre alegre, triste, él no tenía ni idea. Y de la misma manera tú y yo posiblemente tenemos a veces muchas personalidades. No te quiero decir que estés endemoniado, pero probablemente tenemos también muchas personalidades. A veces somos uno en la casa, otros somos en el trabajo, y en ocasiones somos otro en la iglesia. Y a muchas esposas o a muchos esposos les gusta el que está en la iglesia o la que está en la iglesia, no el que está en el trabajo ni el que está en la casa. ¿Cómo quieres que yo sea, mi amor? Como el que está en la iglesia, mi amor. O sea, el que sonríe, el que abraza a todos, el que, oh, Dios te bendiga, hermano, hermana, ¿cómo estás? Mi amor, sigue por favor, te bajo de la escalera, piquito y todo así. Pero muchas veces nosotros tenemos ese tipo de personalidades. Este hombre no sabía quién era, no tenía identidad. No sabía para dónde dirigir su vida. Estaba tan confundido. Pero Jesús sabía que tenía que tener algo con él. Ahora voy a retroceder un capítulo atrás. Recuerda que estamos en Marcos capítulo 5 y te leí del verso 1 al verso 20. Pero ahora voy a invitar a que me acompañes a Marcos capítulo 4 y te voy a leer desde el verso 35 hasta el verso 39. Pero antes de leerte quiero hacerte una pregunta. ¿Has pasado por alguna tormenta? ¿Has pasado por alguna situación compleja o difícil de tu vida? ¿Has vivido ese momento en que tú dices, me estoy ahogando y no hay nada ni nadie que me saque adelante? Yo sí, y las he vivido muchas veces. Las he vivido económicas, de salud, relacionales, ministeriales. Pero quiero que me acompañes a Marcos capítulo 4, versos 35 y 39. Eso pasó antes de Jesús pasar al otro lado del mar de Galilea. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Después de haberle hablado a una cantidad de gente acerca de la parábola de la semilla de mostaza, del sembrador, más adelante viene y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, los llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran tormenta. ¿Una gran qué? Ok, porque es que primero venía la tormenta y después vino la calma. Es increíble cómo Jesús toma una decisión de pasar al otro lado, de estar en su zona de confort, de estar en su lugar tranquilo, en su zona donde Él se siente y se mueve como pez en el agua, y dice, chicos, pasemos al otro lado. Recuerda, Marcos capítulo 1 verso 35. Él siente el dolor, Él siente el sufrimiento, Él siente la necesidad de este hombre, y llega el momento en que les dice, muchachos, es momento ya de pasar al otro lado. Yo tengo que tener un encuentro contigo. Yo tengo que tener un encuentro contigo. Yo me imagino a los discípulos pensando, porque no le dicen, maestro, discúlpeme, qué pena con usted,
dispense la pregunta, pero es que vamos a pasarnos casi 60 kilómetros desde Capernaum hasta ese lugar que usted quiere ir de los Gadarenos, y allá no nos cae nada bien la gente. Nosotros les caemos, nos tienen rabia, bronca, tirria, nos quieren levantar a piedra. Nosotros somos judíos y allá hay una cantidad de romanos y griegos. ¿En serio y de veritas usted quiere pasar a territorio hostil? ¿Es en serio? Él simplemente le dijo: muchachos, en bombas, pasemos al otro lado. Él deja su comodidad. Él deja absolutamente todo de lado. Cuando tú y yo también tomamos la decisión, como lo hace Jesús, de pasar al otro lado, en el caso nuestro de dejar de pronto de vivir una vida doble, o de dejar de vivir una relación con Jesús fronteriza, como yo te lo compartí en otras ocasiones, y realmente tomamos la decisión de decir: Señor, aquí este 50% en el que estoy viviendo me gusta la rumba, me gusta la parranda, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, me gusta el engaño, la mentira. Ay, pero esta parte también me gusta cuando voy en la iglesia y nos vemos todos y nos cogemos a piquitos en la mejilla y nos decimos: Dios te bendiga, y nos sentamos y tomamos un cafecito, y en ese momento no digo groserías porque pues estoy lleno del Espíritu Santo. En ese momento, en ese instante. Pero en el momento en que tú y yo tomamos una decisión real de decir: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado por medio de ese amor que tú dispensas a mi corazón a diario. Yo quiero ser cambiado realmente por medio de cada día y cada reunión que yo tengo contigo, que me siento a tu mesa, que comparto un desayuno, que comparto una comida, que comparto una trotada, que comparto una ida al baño. Yo quiero ser cambiado, yo quiero ser transformado. Yo quiero dejar de lado esa vida oscura, de ese sepulcro en el que yo estoy, y verdaderamente quiero pasar al otro lado de mi vida. Quiero empezar a vivir y a experimentar algo nuevo y diferente. Pero no va a ser fácil. Cuando tomamos la decisión, recuerda, el diablo, el enemigo, nos mete en diferentes tormentas. Y en ocasiones, muchas veces, nosotros le echamos todo la culpa al diablo. Es que ese diablo maldito, ese diablo hijo de madre, ese diablo me metió en este problema, en este chicharrón. Y a veces el pobre diablo dice: yo no hice nada. ¿Qué le pasa? Usted se metió solito. ¿Quién le dijo que se metiera usted allá? ¿Quién le dijo que tomara esa decisión si sabía que se iba a equivocar y sabía que iba a sufrir? Y muchas veces el pobre persona dice: ¿y yo qué? A mí déjeme, como dicen, déjeme sano. Conmigo no se meta. Usted decidió meterse solito en ese chicharrón. Nunca, escúchame bien, nunca vamos a pasar al otro lado sin tener un conflicto. Nunca. En el momento en que tú decides ser obediente, en el momento en que tú realmente decides, como le pasó a este hombre, estar tranquilo, vestido de nuevo, en paz y tranquilidad, siempre se va a levantar una tormenta. Siempre se va a levantar una tormenta. ¿Tú crees? Fíjate bien lo que estaba pasando. En Marcos capítulo 4, él dice: pasemos al otro lado. Se levanta una tormenta. Porque en el ambiente espiritual ya se estaba dando algo que el diablo estaba gestando para que Jesús no tuviera el encuentro con este personaje, con este endemoniado gadareno. Ya estaba dándose algo complicado, se estaba levantando el agua, estaban habiendo tormentas, rayos, centellas, lo que sea, al punto que estos hombres, que algunos de ellos eran pescadores profesionales, tuvieron miedo, sintieron pavor y dicen: Señor, vamos a perecer. Pero se para Dios y le dice al viento y al mar: calla, enmudece. Dios no reprende la naturaleza.
Jesús no reprende la naturaleza. Cuando vemos en diferentes pasajes de la Escritura, cuando Jesús se enfrenta y le dice a alguien, sale espíritu inmundo, es porque algo demoníaco estaba sucediendo, porque algo no estaba permitiendo que continuara el avance de él hacia la vida de las personas. Y lo mismo estaba sucediendo con este personaje. Cuando él dijo, muchachos, es hora de pasar al otro lado, yo quiero tener un encuentro con él, yo quiero tener un encuentro con el Gadareno. Si te das cuenta, el nombre del Gadareno no está. No está Pedro, no está Juan, no es Marcos. ¿Sabes cómo es el nombre del Gadareno? El nombre del Gadareno se puede llamar Carolina, se puede llamar Raúl, se puede llamar Adriana, se puede llamar Natalia, se puede llamar Julián, Liliana. El Gadareno puede ser tú. Pero fíjate lo que hace Jesús. No le importa, se va a territorio hostil, sabiendo que lo pueden levantar a piedra, sabiendo que lo pueden cascar, sabiendo que le pueden hacer una cantidad de cosas a las cuales él sabía que se podía exponer. Pero no le importa, se para y se va al otro lado. No le importa. Nadie ataca lo que no es valioso. Nadie ataca lo que no es valioso. Y el valor que tú tienes para Jesús es, mejor dicho, yo creo que no hay tesoro sumado de todos los países ricos de este planeta que se compare con el valor que tú tienes para Jesús, que se compare con la importancia que tú tienes para Jesús. Es el punto que él se va a buscar a este hombre a territorio hostil, sabiendo lo que le puede pasar, y no le importa. Sabe que se puede levantar tormentas, rayos, centellas que se pudieron haber ahogado, y que se tenía que enfrentar una vez más a esa parte demoníaca que sabía él que posiblemente iba a presentarse, y no le importa. De la misma manera que se ha presentado a tu vida, de la misma manera que en algún momento se presentó en mi vida hace un poco más de 16 años, en medio del caos de la tormenta que yo estaba pasando, que yo estaba viviendo con mi esposa, con mi matrimonio. Y a él no le importó. A él no dijo, ay, qué pena, yo soy Jesús, soy el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, arréglatela solito, Willy. Mira a ver cómo sales de ese chicharrón en el que tú te metiste. Nada. A él no le importó. Tu vida vale demasiado. Tu vida vale tanto, tiene tanto valor, que por supuesto en el momento en que él quiere tener un encuentro, no solamente una vez, sino todos los días de su vida contigo, van a empezar a haber dificultades, van a empezar a encontrarse con tormentas, con chicharrones, con tentación, con ganas de regresar atrás, con ganas de dar pasitos atrás, con ganas de decir, pero si antes de yo decirle a Jesús que sí, estaba mejor. Te vas a enfrentar a diferentes situaciones. Yo llegué a una conclusión leyendo este pasaje y haciendo esta enseñanza, y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es lo más valioso que el enemigo ataca de mi vida? Las finanzas, mi salud, mis relaciones con los demás. Señor, ¿qué es lo más valioso que el enemigo puede atacarme? Lo que el enemigo me puede quitar, o lo que el enemigo me puede apartar. Y yo sentía que él me respondía, lo más valioso que tú y yo, que nosotros tenemos, es nuestra relación con Jesús. Y el enemigo hará todo lo posible para alejarnos de ella. Tienes 50 carros, 45 fincas, 100,000 cabezas de ganado, todos los dólares del planeta Tierra metidos en una caja, y tú crees que eso es valioso, y tú crees que de pronto cuando la vida se te presenta y te van a querer quitar el carro, la casa, la beca, la salud y demás, tú dices, wow, me quitó eso tan valioso que es para mí. Pero sabes que lo verdaderamente valioso que tú y yo tenemos es nuestra relación con Él. Esa relación vertical que tú y yo tenemos, a la cual nos permite relacionarnos de una manera horizontal en las diferentes áreas de nuestra vida. Eso es lo más valioso. Cuando el diablo te empieza a quitar y te empieza a alejar de esa relación que tú quieres construir todos los días de tu vida, él no va a estar contento y te va a colocar tormentas.
Y te va a colocar trabas y te va a querer meter el palo en la rueda y te va a colocar la piedra en el camino para que una vez más tropieces, para querer volver a regresar a comer de ese vómito que alguna vez salió de tu boca. Por eso nosotros tenemos que entender, disfrutar, ser intencionales en mantener eso tan valioso que Él quiere tener con nosotros, esa relación diaria, genuina, real y permanente todos los días de nuestra vida. Todos los días. Es lo verdaderamente importante. Por lo general, es difícil entender que Jesús no te promete una vida sin tormentas, pero sí te promete paz, fortaleza en medio de las tormentas. No vamos a dejar de experimentarlas, no vamos a dejar de vivirlas, pero en medio de ellas, en medio de esa barca donde Él estaba, Él promete paz, tranquilidad. Pero de tu parte es creerlo, de tu parte es ser intencional en mantener esa relación, y de tu parte es importante que creas que eres valioso, que eres valiosa, que Él hizo de todo, como dice Filipenses, se despojó de su divinidad y se hizo como un siervo. Dejó su comodidad del reino de los cielos porque quiere todos los días tener una relación contigo. Marcos capítulo 5 y verso 15, y te voy a leer 19 y 20, ya estoy terminando. Vinieron a Jesús y vieron que Él había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Imagínate lo que pasó. Jesús libera a este hombre y llega la gente y ve a este que estaba endemoniado, a este que daba gritos, a este que se cortaba con piedras, a este que le habían dejado a ese lado y decían: usted es un bueno para nada, quédese allá. Y dice que tuvieron miedo. En vez de alegrarse la gente, decir: wow, este hombre salió adelante, este hombre lo vemos sentado, vestido y en sus cabales. Empiezan a hacer lo contrario. Y ahora Jesús: pero hermano, en bomba se me va acá porque usted mandó a esos 2000 cerdos al agua y se nos ahogaron. No, Señor Jesús, qué pena. O Señor Jesús, no. Jesús, o mijo, qué pena, se va de lado, será que desaparece, pinta un bosque y desaparécete. Pero sabes, muchas veces el mayor que tú y yo podemos llegar a tener en la vida es el temor a entregarnos verdaderamente y completamente a Él. Nos da a veces miedo enfrentarnos a mejorar nuestro matrimonio. Nos da miedo enfrentarnos a cambiar nuestra actitud del corazón, nuestra envidia, nuestro egoísmo, nuestro celo, nuestra falta de perdón. Ese es el mayor miedo que a veces podemos enfrentar. Entonces por eso a veces le decimos: ¿sabes qué, Jesús? Como le dijeron estos hombres a Él: ¿sabes qué, Jesús? Aléjate, no te queremos con nosotros, porque cuando tú viniste se fueron los cerdos al mar y preferimos estar en la condición que estamos viviendo, en el dolor, en la amargura, en ese pecado en el que estamos inmersos, porque sabemos que Jesús puede hacer algo en nuestra vida, pero no queremos, no nos gusta. Nos gusta más el chabacán, con este que la paso rico, chévere, con este que me puedo expresar de otra manera, porque creemos que vamos a abandonar y a soltar una cantidad de cosas que nos son necesarias para continuar adelante. ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que dejar de lado para cruzar a ese lado? ¿Qué te está atando? ¿Qué crees que Jesús no puede intervenir en tu vida, a lo cual tú no has decidido soltarlo para que Él sea verdaderamente rey, soberano sobre tu vida, y que no has podido hacerlo? Versos 19 y 20, pero Jesús no se lo permitió a este hombre, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Este hombre no solamente quería lo que Jesús podía hacer por él, fíjate bien,
El verdadero cambio en su corazón fue mostrado por su deseo de estar con Él. Muy bien, como ha sido habitual en las últimas 3 enseñanzas, hemos tenido después del tiempo de la enseñanza un espacio al cual nosotros hemos considerado que es muy importante, y es ver diferentes vidas, cómo se han enfrentado a ese encuentro, a ese Jesus Meet, y cómo sus vidas, por medio de ese encuentro, no solamente de una vez, sino permanente, ha sido cambiado y ha sido transformado. Y hoy esta hermosa pareja, este hermoso matrimonio, nos van a apoyar y nos van a ayudar con su testimonio. Déjame decirte que es increíble. Nosotros nos hemos sentado un par de veces con ellos a la mesa. Hemos almorzado, hemos desayunado, alrededor siempre de comida, nos hemos reído, hemos llorado también, ¿verdad? Nos hemos contado nuestras propias historias, y como les decía yo ahora en la mañana en la oficina, mi esposa y yo nos sentimos muy identificados en muchas cosas con ellos. Y realmente el decir al Espíritu Santo, ayúdanos a que por medio del testimonio de Hernán y Mara, la comunidad sea bendecida y edificada, porque hay un depósito impresionante en la vida de ellos. Y hay algo tan maravilloso que uno no se tiene que quedar callado. Dios ha hecho en mi vida, quiero contarlo. Pero es que es una vergüenza porque yo fui antes de esto. Correcto, antes estaba endemoniado, ahora soy otra persona. ¿Por qué? Porque Jesús, no, tú no estás endemoniado, ni tú tampoco. Estoy hablando de mí. Todos los demonios, esa legión de 6,000 son míos, yo no se los presto, son míos. Está bien, se los presto, a usted sí se los doy toditos, soy yo. Así que Hernán, Mara, gracias por este espacio, sabemos que va a ser de edificación y gran bendición para la comunidad, como lo ha sido para nosotros. ¿Quién es Hernán y quién es Mara? Bueno, buenos días comunidad. Ya muchos nos conocen. Hernán y Mara son una familia, son una pareja. Nosotros nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, desde que mi esposa tenía 13 años y yo tenía 15, muchos años atrás. Estamos juntos desde hace 20 años, tenemos 5 muchachos, allí está Paola, Nicolás, Camilo, Sebastián, ¿sí? Está Steven, el esposo de mi hija. Y bueno, nosotros, así como dijo nuestro pastor, hemos pasado por momentos complejos. Mara es una excelente mujer. Y bueno, la vida nos llevó a que antes de llegar aquí, a esta iglesia, pues nos encontráramos en unas circunstancias de nuestro matrimonio bastante complejas. Así es. ¿Quieres decir algo, Mara? Estoy seguro que tú quieres decir algo. ¿Te tienen que ir temprano? No, realmente, bueno, nosotros somos un matrimonio, creemos nosotros ahora más que nunca, planeado, organizado por Dios. Nos conocemos desde muy niños, pero siempre pasaron cosas para que no estuviéramos juntos, siempre. Pero un buen día nos reencontramos, Dios permitió que empezáramos una vida juntos, que nos casáramos, que organizáramos todo. Y durante la vida Dios permitió diferentes situaciones entre nosotros, económicas, emocionales, de nuestros hijos, porque bueno, ya son grandes, entonces hemos vivido una cantidad de cosas, pero siempre lográbamos salir adelante, siempre pasaban cosas, siempre Dios nos ayudaba y salíamos adelante. Gracias. Es para que se pueda defender. Mentira. Entonces, pero llega un momento en que pues, ha pasado todo estos 20 años o 19 años en ese momento, hace un año, y creo que Dios dijo, necesitamos ir más allá. Creo que se han acomodado, creo que están en el mismo lugar hace mucho tiempo, necesitamos pasar a otro lugar, necesitamos llegar a otro lugar. Sí nos acomodamos en muchas cosas,
sí permitimos, bueno, con nuestros hijos que muchas cosas empezaran a quedarse a un lado, o bueno, realmente lo que pienso yo es que no era lo que Dios estaba planeando para nosotros. Y creo que íbamos simplemente dejándonos llevar por el agua. Así que un buen día él dijo, pasemos al otro lado, y usó a mi esposo para decirlo, porque estábamos en la playa, fuimos a trabajar y llegamos a Palomino, un lugar en La Guajira, y nos encanta el mar. Tenemos que ir a hacer las paces con él, pero nos encanta el mar y llegamos a Palomino y era ya en la tarde, pero nosotros queríamos meternos al mar. Entonces nos metimos al mar, estábamos ahí, rico. A este hombre le daba el agua como por acá, así que yo estaba tranquila. Entonces yo dije, podemos entrar, podemos estar bien. Pero él dice, pasemos al otro lado. Es que aquí está alguien surfeando y de pronto nos golpea. Perdón un momentico. Sí, tuve una brillante idea y fue que dije, cambiémonos de sitio. Estábamos en una playa, estaban surfeando, me dio temor de que nos golpearan, entonces le dije a Mara, mi brillante idea, cambiémonos a la otra playa. Pasemos al otro lado. Pasemos a otro punto de la playa, y con la mala fortuna en ese momento de que cuando nos estamos cambiando de sitio, en medio de las dos playas había un muro de contención. No supimos, o yo en ese momento no me imaginé el por qué, no teníamos tampoco nadie que nos explicara el peligro que había de un punto al otro. El todo es que el agua nos absorbe, el mar nos absorbe y nos bota adentro más o menos unos 200 metros y pasamos un momento supremamente complejo porque aunque nadábamos no podíamos salir, y llega un momento en que mi esposa me dice, me estoy ahogando, no puedo más, me estoy ahogando. Así es, él tenía todo planeado para deshacerse de mí, pero se arrepintió. No, mentira. No, llego yo en el momento y digo, me estoy ahogando, pero yo lo veo a él, que él es un poquito más alto que yo, solo un poquito. Y yo lo veo que él está como bien, entonces yo digo, está de pie. Yo me voy hacia donde él está, le digo, me estoy ahogando, empújame. No le digo empújame, pero le digo, me estoy ahogando. Y él coge y hace todo lo que puede y él me empuja. Pero cuando él me empuja, yo lo miro y me doy cuenta que cuando él no está de pie, sino que cuando él me va a empujar, se hunde y me empuja y ya después casi no sale. Entonces yo dije, no puedo, o sea, yo me doy cuenta que así me haya empujado, cuando él me empuja, viene la ola y me empuja hacia atrás otra vez. Entonces yo digo, no puedo ir a que él me ayude porque se va a ahogar también. Entonces lo que hago yo es alejarme porque sé que él me va a ayudar. Entonces digo, tengo que alejarme porque no me va a poder ayudar, él no está bien, no se puede poner de pie tampoco. Entonces empieza ya la ola a voltearnos, pasa todo eso. Y llega un momento en que yo empiezo a sentir ya un dolor en el pecho muy fuerte. Lo miro a él y digo, todo el tiempo estuvimos los dos ahí. Este hombre tiene y tenía más estado físico en ese momento que yo. Es más, pues nada mejor que yo. Entonces yo dije, él puede salir, yo no voy a salir. Entonces lo miro y digo como, ya, Dios, gracias por todo, creo que es hora de encontrarnos. Entonces empiezo a sentir ese dolor muy fuerte y lo que yo hago es que, pues, nosotros mirábamos hacia allá, hacia donde estaba pues el hotel, y pues yo sí vi en algún momento que alguien hizo como así, pero estábamos muy lejos, estábamos en un punto muy difícil de llegar, así que nadie pues nos podía ayudar. Este hombre no me podía ayudar porque yo me di cuenta que no podía ni empujar, ni en el momento que ya no podía nadar él. Entonces yo dije dije, bueno, Dios, llegó la hora de encontrarlos. Entonces lo que yo hago es que bajo mi cabeza, y además sentía mucho dolor, y me pongo casi que así como derecha, y yo siento que empiezo a bajar ya. Cuando viene una ola abajo y me golpea, y yo levanto la cabeza y lo que veo es a este hombre luchando por llegar a mi lado. Y entonces digo, oh no. Y lo que yo escucho, o sea, en ese momento que yo ya no tengo fuerzas, ya yo dije, pero no puedo hacer nada, porque realmente no podía hacer nada. Vuelvo a bajar la cabeza y lo que yo escucho es
no es este el final, no llegaste hasta aquí. Y yo, y no sé qué pasó porque no fui yo, es mi versión, así es, el Espíritu Santo viene con algo completamente diferente sobre mí y empiezo a nadar. ¿Y cómo empecé a nadar? Yo no me vi. Empieza a nadar de una manera tan fuerte que para mí es muy difícil seguirla. Coge fuerzas inexplicables, la verdad, y empieza a nadar hacia la playa. Y yo la empiezo a seguir ahí al lado, con mucho esfuerzo, porque, como les dije, coge unas fuerzas impresionantes, sobrenaturales, y luego, después de un tiempo, logramos llegar casi que a la playa nuevamente. Mi esposa ya estaba totalmente agotada, exhausta. Yo ya estábamos muy cerca, yo ya la puedo coger de la cintura y terminamos llegando por fin a la orilla. Nos tumbamos más o menos como una media hora mientras nos reponíamos y luego entramos nuevamente al hotel. Pero entonces esto nos marcó como un paralelo, o un paralelo no, como creo yo que Dios nos estaba mostrando algo que iba a ocurrir en nuestras vidas, y es que posteriormente pasamos por un momento muy complejo, como lo dije en un comienzo de nuestro matrimonio, y todo esto que nos había pasado allá en la playa vuelve y se repite en nuestro diario vivir como pareja y como familia. ¿Y qué pasa? Llegamos aquí a la iglesia, conocemos a nuestros pastores, a la comunidad. Este hombre ya se adelantó. No. Bueno, realmente, como les cuento, tenemos un matrimonio, creo que basado en cosas bonitas, en una historia, en el amor, y algo que pasó en el tiempo, bueno, en este momento en que nos estábamos ahogando, es que ninguno de los dos pensó en muchas cosas. Pensamos en lo que estaba pasando, en nos vamos a ahogar, y en él y en mí. O sea, él estaba pensando en mí, yo estaba pensando en él. Yo dije, yo me puedo ahogar, pero cuando lo vi dije, ay, no, si me ahogo, se ahoga él, y ya. Y al final Dios nos ayudó y salimos. Y empiezan a pasar cosas en nuestro matrimonio completamente inesperadas, cosas que uno al pensar, no entiendo nada, pero creo que Dios estaba diciendo, vamos a pasar a otro lado, vamos a irnos de la comodidad del lugar, y es lo que yo entiendo de Dios, y es estar en el lugar cómodo, no va a pasar nada en el tiempo, así que necesitamos que algo pase. Y empiezan a pasar muchas cosas y empiezan a subir todas estas olas reales, ya obviamente en el mar fueron mucho más reales, pero bueno, empiezan a subir las olas, no veíamos, así como cuando estábamos en el mar y no veíamos la salida. Y yo empiezo a buscar, como estaba en el mar, buscando a quién nos ayuda, buscando que Él me ayude, buscando algo. Lo que hago yo es lo mismo, empiezo a decir, no, venga, necesito una consejería, no, necesito al vecino, no, necesito a la mamá para que le dé un consejo, necesito que alguien me ayude. Y fue un tiempo en el que Dios, nunca pasaba, no pasaba nada, no llegaba nadie. Y entonces, a pesar de que yo llevo muchos años de un encuentro con Dios, llevo muchos años conociendo a Dios, muchos, no les voy a decir cuántos porque me hacen cuentas, pero llevo muchos años conociendo a Dios. Me acostumbré y siempre estaba a mi lado. Yo escuchaba a la pastora cuando decía que Él viene, nos abre la puerta y uno le dice, no, sabes que vete. No, yo tal vez nunca dije vete, siempre dije quédate aquí, no, quédate aquí, no te vayas a ir, quédate. Pero me acostumbré a su presencia, me acostumbré que Él estuviera ahí. Háblame de vez en cuando, bueno, me conversamos, o todos los días conversamos, no siempre conversamos todos los días, pero me acostumbré a lo mismo, me acostumbré, o nos acostumbramos también a lo mismo dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra vida. Y creo que llegó el momento de decir, wow, necesitamos algo para que nos miren más allá. Y empieza a pasar todo esto, empiezo yo a buscar una salida, una razón, primero una razón.
Y lo primero que uno hace es pues echarle la culpa a la otra persona. La primera razón es, él tiene la culpa, él no es, él no ha hecho, él ha hecho, y etcétera, etcétera. Y en cambio yo, porque como mujer siempre, pues, yo he dado todo, yo he dejado todo, y empiezan todas esas razones, y empieza Dios a hacer algo, y es que endurece el corazón de mi esposo. Eso es lo que él hace. Y yo digo, ay no, ¿qué es esto? Me voy. Porque realmente lo que yo dije fue, oiga, no, esto como que no está funcionando, aquí las cosas no están bien. Y lo que yo digo es, pues creo que lo mejor es que me vaya, porque tal vez esto se acabó el amor, creo que se hundió, en algún momento ya se quedó en el mar, no sé qué pasó, pero parece que esto se acabó. Y empiezo a pensar en eso, en irme, y ahí es cuando viene Dios y dice, venga para acá. Chicos, una pregunta ya prácticamente para ir cerrando. Con esta historia increíble que a ustedes les pasó allá en La Guajira, donde fueron removidos, movidos, zarandeados, sacudidos por ese mar, y el paralelo que ustedes traen con respecto a su matrimonio, y en el momento en que ustedes buscan esa ayuda, en este caso tuyo, Mara, es cuando Jesús viene al encuentro con ustedes. Y Él los estaba preparando de alguna manera con esa parte real, donde experimentaron casi al borde de la muerte, pero más adelante ustedes se vieron casi experimentando al borde de terminar un matrimonio. El Señor les estaba preparando y les estaba diciendo, aquí estoy yo, esto no ha terminado. Ese encuentro con Jesús, no el día 1, sino el que han tenido desde ese momento hacia acá, la respuesta yo sé que es obvia. Ha provisto bendición para ustedes y para sus hijos. Un sí o un no. Sí, totalmente. ¿Su matrimonio es perfecto? No, no para nada. Su matrimonio está en un continuo mejoramiento, cambio y en un proceso de caminar con Él a través de esos encuentros diarios con Jesús. Sí, totalmente, pastor. Pregunta, me sé la respuesta. ¿Dejarían de lado todo eso para cada uno continuar con su vida por aparte? ¿De mantener esa relación con Jesús en su matrimonio y con sus hijos? ¿Dejarían todo de lado? ¿Se volcarían de nuevo a lo que, entre comillas, nosotros podemos llamar lo que el mundo nos ofrece, a pesar de las dificultades que todavía enfrentan como matrimonio? Porque sabemos que no han sido fáciles. No, jamás lo haríamos. ¿Un encuentro con Jesús cambia? Un encuentro con Jesús cambia la vida totalmente y le permite a uno avanzar como persona, como pareja, como familia, y nos lleva a un nivel diferente, nos lleva a otro lado. Yo voy a hablar como esposa y voy a hablar como mujer, y es que encontrarme con Dios, a pesar de que lo conocía, en este proceso me permitió ver a mi esposo a través de sus ojos, ya no con mi mirada, ya no con mis ojos, ya no con mis videos, ya no con mis angustias, ya no con mis faltas, sino a través de los ojos de Él. Él se metió en medio de nosotros para poder hacer ese filtro, porque yo lo veía a Él y yo decía, no puede, no lo va a lograr, yo tampoco, yo ya no quiero, yo decía muchas cosas, pero cuando empecé a ver a través de Él y cuando Él viene al encuentro de nuestro matrimonio, Él lo que hace es ponerse en medio de nosotros y volverse ese filtro por el que podemos ver ese amor de Él incondicional, porque no es un amor que nos sugiere cosas y nos sugiere si quieres quererlo, no, míralo como yo lo veo. Puede que ahorita lo veas de cierta manera, pero voy a llevarlo a una altura que tú no te imaginas. Entonces yo ya no lo veo, bueno, a veces sí, es difícil. A veces se me olvida, le digo, Jesús, no puedo, pero lo veo más y trato todo el tiempo de verlo, y sé que Él a mí, por
por eso, porque Jesús está ahí en medio de los dos y Él nos permite mirarlo. Él es el filtro por el que yo miro a mi esposo de otra manera y ya no a mi manera, con mis ojos, sino de la manera de Él. Y creo que eso es valiosísimo porque siempre medimos a los demás y los pesamos. Y Él nunca lo hace con nosotros. Jesús nunca nos mide, nunca nos pesa. Nunca decimos, me quedó faltando de Mara este poquito. No, Él dice, tienes que seguir adelante, tienes que avanzar, voy a lograr volverte mejor. Y obviamente perfectos, pues no, difícil, pero sí. Y creo que mis hijos ha sido también el testimonio de vernos y de vernos crecer y de vernos también darles un poco más de eso que Dios nos ha dado. Chicos, gracias por compartir su testimonio. Podríamos tener un rato largo aquí y ser cada vez más edificados por medio de lo que Dios ha hecho con ese encuentro con cada uno de ustedes, a título individual y como matrimonio. Gracias por ser vulnerables ante la comunidad y gracias por mostrar lo que hace un corazón que quiere realmente caminar y tener un encuentro a diario con Jesús. Muchas gracias. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a él? Muchas gracias.